Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia sobre la reconstrucción del tejido social. Brevemente me permitiré presentar a nuestra ponente, la maestra Leticia Cano Soriano. Leeré brevemente su currículum. Es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social ENS de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá. Maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC. Concluyó estudios de doctorado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora titular de tiempo completo, definitiva y profesora de asignatura en la ENS, y sus líneas de investigación son política social y pobreza, género y emergencia social comunitaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, designada por la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM por 2 periodos. Fue presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario UNAM 2014 a 2020. Es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social. Fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social del 2013 al 2020. Y actualmente es presidenta honoraria de esta red nacional. Es socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social AC e integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONATS. En el 2018 fue distinguida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con la medalla a los aportes sobresalientes en beneficio de Ciudad de México. El 2 de diciembre del 2019, el Poder Judicial de la Ciudad de México la distinguió con la creación del reconocimiento Leticia Cano Soriano al desempeño sobresaliente de las y los trabajadores sociales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. En diciembre del 2020, el señor rector de la UNAM la designó coordinadora del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales. Bienvenida, maestra. Ahora le cedo la palabra a nuestro rector, el licenciado Julio César Reyes Díaz. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor rector. Nos da mucho gusto poder continuar con este intercambio académico que hemos estado platicando, y la verdad, bueno, pues tener siempre personalidades de la talla de usted, maestra, pues la verdad que siempre para nosotros es un honor, y obviamente, bueno, pues nos engalana, y bueno, pues agradecemos muchísimo que haya aceptado. Agradecemos también al secretario general y a la UNAM que obviamente pues hayan aceptado esta invitación, y que seguramente seguiremos construyendo este conocimiento social, criminológico y demás para beneficio de nuestra comunidad estudiantil y beneficio también de la sociedad. Entonces, bueno, también sin más preámbulo, maestra, también igual, antes que de cederle la palabra a usted, le cedo la palabra también a nuestro enlace, a Enrique Cano también, que seguramente querrá dar una bienvenida también. Y maestra, bienvenida. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos, compañeros. Sería bueno apagar micrófonos porque hace mucho feedback, se mete mucho ruido. Si podemos apagar micrófonos. Gracias a todos. Entusiasma particularmente que haya una asistencia de más de 100 personas a estas conferencias. Sí, me hace mucha resonancia. Sí, Acá no. Si pudieran. Aquí se oye muy bien, ¿eh? Gracias. Ya está. Sí, perdón, me refería al agrado y a la alegría de compartir académicamente espacio con nuestra máxima casa de estudios, y que este esfuerzo que estamos haciendo en la Universidad Villa Asunción por crear vínculos que nos permitan tener contacto e información de primera mano con la UNAM, siempre es una gran satisfacción. Y bueno, además, pues compartirles que se trata de un orgullo personal. Es mi hermana Leticia, quien yo amo con todo mi corazón y que admiro profundamente. Bienvenida,
hermana, gracias por tu tiempo y estamos trabajando académicamente y gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos, ¿verdad? Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Señor rector, muchísimas gracias por esta invitación, que de verdad me da mucho gusto, me honra estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias, hermano querido Enrique Cano, por la invitación. Y por supuesto, saludo a todas las personas, a docentes, alumnado, a quienes nos acompañan esta tarde, en esta que han definido muy bien como charla que tendremos respecto de, el tema de tejido social. ¿Sí se escucha bien? Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla para aprovechar al máximo el tiempo y voy a compartir pantalla. Ahorita me dicen, por favor, si creo que no lo estoy haciendo bien o no sé. A ver, Está, ¿lo ven? aún no, aún todavía, solamente la pantalla gris, falta ver ya la presentación. Sí. A ver, ahora déjenme ver, es que no conozco muy bien este programa. A ver. A ver, déjenme intentarlo nuevamente. Doy compartir. Ajá, y luego escoge el programa que va a compartir. Ok. Es que ya lo escojo, pero no se ven. Se me hace que va a ser al revés. A ver, permítanme. Es que como más bien trabajo en Zoom. Espérenme. O te lo puedo mandar, Enrique, y me lo puedes poner, Sí, claro, con mucho gusto. por favor, para no perder tiempo. Permítame un segundo, por favor. Te lo mando a tu WhatsApp o a tu correo. Por WhatsApp, está bien. ¿Está bien? Listo, Enrique. Ya lo tienes. Te salgo de aquí y mejor si me vas apoyando para compartirla. Pero bueno, mientras se colocan las diapositivas, comentarles que pues en menos de un mes me han invitado pues a charlar justamente sobre el tejido social comunitario, hoy tan dañado, tan lastimado, tan fragmentado por situaciones que tienen que ver con problemáticas sociales pues en el mundo, pero también en nuestro país. Y en este sentido, también las reflexiones que esta tarde vamos a compartir son resultado de un proyecto de investigación que estamos realizando, grupo de profesoras, de profesores, desde una perspectiva interdisciplinaria, por supuesto con la participación de becarias y becarios. Es un proyecto que está colocado, está situado en el contexto de la pandemia y que, bueno, además de la pandemia, pues toca, entre otros temas, la perspectiva de género, la violencia de género, los derechos humanos y la emergencia social comunitaria. ¿Sí se puede, Enrique, o intento por acá? Sí, está abriendo, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Ya ahorita en un minuto, permítame. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Y de esta manera, pues revisar justo y analizar, pero no solo interpretar o comprender, que además es muy importante hacerlo, sino pensar hacia dónde tendríamos que seguir caminando
para poder tener intervenciones multi o transdisciplinarias en este contexto complejo que hoy nos toca vivir. Que nos toca vivir y que le toca vivir a las y los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes, pero también a sectores que son francamente y altamente vulnerables, como lo han sido históricamente los grupos más marginados, excluidos de los sectores sociales. Y de tal manera que en el contexto que ahora estamos viviendo, después de 391 días, bueno, el día de hoy, 392 días de confinamiento y de pandemia en el mundo y en México, por supuesto, pues las condiciones han cambiado, las condiciones de vida. Si bien, por ejemplo, ese tejido social al que nos vamos a referir ya era altamente vulnerable, ahora en este contexto de pandemia, por supuesto que hay, digamos, una agudización de las problemáticas sociales. Si quieres lo intento, Enrique. Sí, fíjate que no me abre, desafortunadamente. A ver, déjenme ver si puedo hacer algo. Creo que sí lo puedo hacer, permíteme. ¿Me dicen si ya se ve? ¿Se ve o no? Sí, ya se ve. Miren, lo voy a abrir, pero el otro día me pasó también con una reunión como esta, que solamente lo podía yo abrir así con los marcos de la computadora y no me permitía abrirlo todo bien porque ya no lo veían. Entonces, si no lo ven, bueno, me voy a atrever a abrirlo a ver qué pasa, ¿de acuerdo? ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Ya está perfecto. Perfecto. Ahí está. Excelente, muy bien. Miren, entonces ya aprendí a hacerlo. Me sirvió también. Bueno, muy bien, pues nuevamente gracias por esta invitación. Me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí. Reciban un saludo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que como ya quien me tuvo la gentileza de presentar mencionaba, tuve el enorme, altísimo honor de ser directora de esta escuela durante 2 periodos, es decir, 8 años, concluyendo mi gestión el 12 de abril del año pasado y bueno, ahora dedicándome justo a la investigación y a la docencia que no he dejado desde hace casi 30 años, pero también con la responsabilidad de estar en un consejo académico del área de las ciencias sociales de nuestra Universidad Nacional. Vamos a entrar en materia y plantearnos entonces de qué hablamos cuando señalamos y cuando tocamos el tema del tejido social o la reconstrucción de este. Creo que hay varios retos actuales que enfrentamos todas y todos. Retos como lograr la justicia social todos los días invariablemente escuchamos la demanda, la denuncia, pero más bien la demanda por justicia social. El tema de igualdad sustantiva, de igualdad de género y de diversidades es otro reto social actual que tenemos en el mundo y en nuestro país, por supuesto. La inclusión social, los derechos humanos y la sostenibilidad desde mi punto de vista. Sé que en esta charla hay especialistas en criminología, en enfermería, y no sé si hay otras profesiones, seguramente comunicación. Y esto me da mucho gusto y ojalá que pronto, señor rector, haya trabajo social, ¿verdad? Sería muy importante. Y me da mucho gusto porque todas y todos, de una u otra forma, estamos dentro de lo social. Estamos trabajando todos los días con impacto social que tenemos que mirar en esta vinculación y en esta relación o procesos relacionales con las otras y con los otros. Lo que se denomina, digamos, en la filosofía también, en la otredad, ¿no? Entonces, estos retos sociales actuales que enfrentamos también revisten o tienen un carácter estructural
como es el tema de los rezagos y problemas sociales, históricos, añejos, problemáticas sociales que se han constituido en flagelos verdaderamente, como las pobrezas y las desigualdades sociales, porque pues aspirar a tener una vida digna realmente no tendría que ser aspirar, es un derecho humano, un derecho social constitucionalmente consagrado en la Carta Magna, el tener y nacer y tener una posibilidad, un espacio de desarrollo digno para todas y para todos. Por supuesto, otro de los retos sociales importantes son las convivencias y la armonización social, la erradicación de la violencia social y particularmente la violencia de género y la violencia hacia las mujeres. Y en este contexto complejo, que hoy, claro, lo vamos a tocar de manera muy rápida por las características del tiempo y de la charla, la reconstrucción del tejido social. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tejido social? Porque regularmente, y no dudo que hasta en las charlas que tenemos a veces informales, cuando terminamos una clase, una cátedra, que nos encontramos en los pasillos, hacemos reflexiones importantes respecto de lo que hoy están mirando las y los jóvenes, lo que están viviendo referente a las violencias y a estas fracturas, a estas rupturas que desde lo sociofamiliar se han presentado lamentablemente. Y entonces, el tejido social lo vamos a colocar como esa, o lo vamos a definir como esa interrelación que tenemos sujetas y sujetos sociales, entendiendo por sujetos sociales a todo individuo, a toda persona que obviamente es sujeto y sujeta de derechos. Cuando hablo, por supuesto, en mi persona, van a encontrar en todo momento que hablo con un lenguaje inclusivo, bueno, no solo por haber sido presidenta de la Comisión de Género en la UNAM 7 años, sino porque es un posicionamiento y una postura que personalmente he asumido. Me parece que hay que dejar de invisibilizar a las mujeres, al género femenino, y hoy tenemos que ser incluyentes en cualquier profesión. Por eso, cuando hablamos de trabajadoras y trabajadores sociales, lo tenemos que hacer así, porque también muchas veces hasta las mismas carreras o profesiones se estereotipan. Pasa con la enfermería, por ejemplo, ¿no? Que decimos las enfermeras, a ver, no, las enfermeras y los enfermeros. Afortunadamente, los géneros femenino, masculino, las diversidades, las identidades de género están participando de una manera muy importante en la vida pública y en la vida laboral y profesional. De tal manera que encontramos esta interrelación de sujetos sociales en todos los vínculos de la vida sociocomunitaria y sociofamiliar. Las dinámicas comunitarias son fundamentales, porque las comunidades no solamente se dan en el barrio, en las colonias, en las vecindades, en las colonias populares o en las colonias residenciales en donde habitamos. O sea, habitamos todos los días en comunidad. Todos los días hacemos comunidad. No me pregunten ahorita si comunidad adecuada, integrada, armonizada, violenta, conflictiva. O sea, tendríamos que situar contextos para poder entonces analizar en qué espacio estamos colocadas, colocados, o en qué lugar o desde qué lugar estamos viendo el contexto social. Los diálogos, los acuerdos de la vida cotidiana, es decir, el hacer comunitario es fundamental. La construcción social de la vida cotidiana, de la memoria colectiva, y fíjense, inclusive en la investigación cualitativa, la significación o la resignificación de los fenómenos sociales, no así de los hechos, de los fenómenos sociales resulta ser fundamental. En este sentido, eh, voy a incorporar una categoría social que estamos trabajando en este proyecto de investigación interdisciplinario que hemos denominado emergencia social comunitaria. Quiero situar esta categoría como una categoría que se coloque en situaciones complejas, como es una pandemia, complejas, como puede ser un terremoto, como puede ser un desastre,
pero no solamente enfocado al tema de salud o a los temas o a los ecosistemas, sino la emergencia social, y ahorita vamos a ir viendo y entendiendo más por qué esta asociación entre el tejido social y la emergencia social comunitaria. La emergencia social evoca una situación de crisis, de peligro, de riesgos y afectaciones sociales graves que evidentemente van a impactar en las comunidades. Y de un día a otro, ¿y qué les digo de un día a otro? De un minuto a otro cambia la vida sociocomunitaria. En días pasados, la alerta sísmica en la Ciudad de México, y bueno, estamos, déjenme colocarlo así, estamos desarrollándonos o estamos en los espacios del hogar, de las familias, etcétera, haciendo lo que tenemos que hacer a las 8 de la noche, 8:30, y de repente, quiero poner este ejemplo porque es además obviamente real, y de repente escuchamos la alerta sísmica. Y esa sensación de angustia, de miedo, porque además hay un marco de referencia, un referente que tenemos de desastres en la Ciudad de México por motivos de alerta sísmica. Y bueno, obviamente hay reacciones. Y hay reacciones porque no sabemos que en estas situaciones corremos riesgos y peligros. Entre otras cosas, a ello le estamos denominando emergencia social comunitaria. Entonces, ¿cómo pensar las emergencias sociales? Quiero compartirles y creo que por ahí tengo una deuda con el señor rector, porque le prometí que le iba a enviar un libro que publicamos con España y le prometo que se lo voy a hacer llegar, rector, para la universidad. Este libro en el que trabajamos juntos los temas de emergencia social con colegas investigadores de la Universidad de Murcia y con integrantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social, profesoras, profesores de carrera. Y ahí justo en este libro estamos tratando de fortalecer el concepto, un marco teórico también conceptual de emergencias sociales, como aquellas que ya sea por sorpresa o evolución silenciosa, dan lugar a justamente estos procesos sociales de circunstancias límite, ¿no? Que pueden desencadenar, evidentemente, en efectos invaluables en poblaciones o familias enteras. Lo hemos vivido. Esto no solamente es teoría, ¿no? Claro que nos tenemos que apoyar en marcos teóricos y metodológicos, filosóficos, epistemológicos. A veces le digo a mis alumnas y alumnos, todo lo que acabe en lógicos, ¿verdad? Es importante, porque además lo hemos vivido en las realidades sociales. Entonces, hay efectos invaluables que en esas esferas, en esos componentes de familias, de salud, de integridad, de bienes inclusive patrimoniales, se pueden ver afectados. Estamos muy cerca de esta categoría de análisis social. Entonces, podremos entender que hay afectaciones al tejido social. Claro que hay afectaciones. Si ya entonces entendimos que son esas interrelaciones entre los sujetos, las sujetas y sujetos sociales. En el caso de la afectación al tejido social, por supuesto que enfrentamos emergencias, tanto las comunidades como las familias, que somos parte de esas comunidades. Y recurrentemente se han activado estos desastres. ¿Qué decir? ¿Qué decir de la pandemia COVID-19? Parece que es una situación inédita, aunque ha pasado en otros momentos. Ustedes recordarán la gripe española y otros acontecimientos mundiales vinculados o relacionados con pandemias. Y en este contexto, quiero refrendar que justamente esta pandemia y este virus, el SARS-CoV-2, que llega a un México vulnerable, llega a un México aún con rezagos, con pobrezas, y que con la pandemia y con esos 392 días que en realidad hemos estado en confinamiento, un sector de la población, también hay un cuestionamiento en este contexto. ¿Cómo poder armonizar
el confinamiento y los riesgos altos de contagio con el sostenimiento y el llevar a casa todos los días comida, alimento y todo lo que requieren las familias. Y me estoy refiriendo a los sectores de la población que viven en pobreza y pobreza extrema, o aquellos sectores que, a diferencia de muchas y muchos de nosotros, de nosotras, tienen que salir a las calles a trabajar porque no hay otra forma de llevar el sustento a la familia. Por eso, las crisis sociales, hablando de afectaciones al tejido social, las crisis, las desigualdades, las violencias, los feminicidios, por supuesto, la criminalidad, y aquí hay especialistas en criminología, que va a ser muy interesante su opinión respecto del tema de la afectación del tejido social, de la lucha por la justicia y de cómo hoy, desde estas disciplinas y estas ciencias y estas profesiones, pues tendremos seguramente que ir, así como trabajo social lo está haciendo, que ir rotando respecto de nuestros marcos que hemos tenido para poder tener intervenciones. En una palabra, estamos ante violaciones a los derechos humanos e injusticia social. Quiero recomendarles muy atenta y respetuosamente, si ustedes me lo permiten, hay un documento muy interesante que se llama Panorama Social de América Latina. Y este documento, que no es más que un estudio profundo que se hace de nuestra región, lo hace la CEPAL, lo trabaja con la ONU. Pues la verdad que en este más reciente documento, 2020, hay algunas afirmaciones muy reveladoras y preocupantes además. Y voy a hacer mención de ello. Y obviamente lo estoy colocando en la diapositiva de afectación al tejido social. Panorama social, o sea, la CEPAL y la ONU, lo que plantean es que ahora madres, padres, cuidadores, cuidadoras, por supuesto, con sobrecarga, están todos los días viviendo en una situación que ya la doctora Alejandra Monroy hace 15 días anticipaba respecto de una afectación emocional a la salud mental comunitaria. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a estar afectadas y afectados? En principio, por los miedos que son humanamente entendibles de contagios, por los duelos que se han vivido, que son inéditos, duelos hasta virtuales, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, lo que implica el encierro, lo que implica el confinamiento, pero sobre todo para las familias en donde hay violencias y en donde, como bien dice Panorama Social, hay pocos recursos para apoyar a hijas, a hijos, pero hay muchas tareas. Sin embargo, todavía hace un par de semanas, en una entrevista que tuvimos con TV UNAM, hablábamos justamente de la brecha digital que se asocia con la brecha de desigualdad de género que hay en nuestro país. Es decir, ahorita quienes estamos aquí conectadas y conectados, pues la verdad gozamos de este privilegio enorme, pero todavía tendríamos que ver en nuestro país cómo persiste, como bien lo dice la CEPAL y la ONU, esta brecha digital. De tal forma que hay problemáticas todavía, porque el acceso a la conectividad, a las tecnologías de información y comunicación no son tan fluidas en algún sector de nuestra población como lo afirma este documento y como bien lo dice, sucede ello en Argentina y México. Fíjense, hay un deterioro, y estamos hablando en el contexto de pandemia, ¿eh? Y el contexto de pandemia tiene que ver con afectación al tejido social y afectación en lo social. Claro, en una amplia gama que está vinculado a temas epidemiológicos, por supuesto, emocionales, individuales, colectivos, grupales, pero al final del día, tejido social integral. Y entonces hay un deterioro distributivo. En la región, estamos hablando de nuestra región, la tasa de pobreza extrema se ha incrementado en 12,5% y la tasa de pobreza en un 33,7%. Cuando hablamos de pobreza y pobreza extrema, recordemos que
si bien se habla de pobreza y de carencias, hay diferencias. Bueno, una servidora, a veces sí ¿cómo les diré? Hay molestia en mis revisiones y análisis que hago, porque al final del día pobreza es pobreza, punto. Puede ser pobreza media, moderada, muy moderada, extrema, medio extrema, más extrema, pero es pobreza al final del día. Sin embargo, sí hay que reconocer que en estos niveles de intensidad y de proporcionalidad, las pobrezas sí tienen una afectación al tejido social y a las familias que impacta de acuerdo con lo que el Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo Social en México ha sostenido desde el año 2000, que es cuando se crea, y por cierto, surge la primera y única Ley General de Desarrollo Social que hay en nuestro país. Dicho sea de paso. Bueno, entonces, panorama social para América Latina supone, a partir de lo anterior, que 209 millones de personas pobres se habrán sumado para el 2020. Pues esto es del año pasado. Es decir, 22 millones más de pobres en nuestra región que en el año 2019. Y esto tiene un impacto, repito, por el tema de la pandemia. Pues claro que sí, uno lo está viviendo y uno voltea y entonces checa los pequeños comercios, hasta los grandes comercios, o digamos quienes se han dedicado en una competencia mayor a tener negocios. Si estos se han visto afectados, imaginen ustedes en aquellas pequeñas empresas en donde diario hay que estar a la vanguardia, al trabajo de esos espacios laborales. De lo contrario, por supuesto, no hay sustento. Y el hecho de que haya habido cierres de restaurantes, de negocios chiquitos, pequeños, medianos, claro que esto ha movido y afectado la economía nacional y también local. Y en consecuencia, vuelvo al tema, el impacto social y en consecuencia el de las familias. De ese total que apunta la CEPAL y la ONU, 78 millones de personas viven en situación de pobreza extrema. ¿Qué significa? Que hay 8 millones más en el 2020 respecto de el año 2019. Bueno, de todo esto tenemos que hablar, y no podemos dejarlo de lado, del tema de violencia contra las mujeres. Tema que es, por supuesto, una de las preocupaciones, no solo digo en la actualidad, yo creo que históricas, y que tienen que ver justo con la mirada de género, con la inclusión, etcétera. Y aquí quiero retomar a Sánchez y Moreno porque me gusta mucho cómo lo asocian el tema de violencia contra las mujeres con la emergencia social. Y ellas dicen que la violencia contra las mujeres constituye justamente una emergencia social. Y voy a tratar de hacer esta vinculación de componentes y que en investigación social diríamos de variables y de indicadores. Si las variables o las dimensiones para comprender un fenómeno social se constituyen, por ejemplo, entre una pandemia, como una crisis sanitaria, o sea, una pandemia tremenda que vivimos, y esta pandemia obliga a asumir diversas acciones para proteger y evitar la cadena de contagios. Pero en esas acciones el confinamiento es una de las principales y el confinamiento implica el convivir 24 horas con las personas agresoras que maltratan y que violentan la vida de las mujeres. Entonces esta ya es una cadena tremendamente fuerte de afectación al tejido social. Y de esta manera, entonces, hablamos de tejido social y de emergencia social. Permítanme retomar esta definición de los centros de servicios sociales de España, que cita justamente que la emergencia social es una situación sobrevenida que provoca un riesgo de vulnerabilidad o desprotección social, que afecta
obviamente, y lo estamos viviendo, cobertura de necesidades básicas. Cuando se han saturado y sobresaturado los hospitales en nuestro país, bueno, es alarmante, porque uno dice, a ver, perdón, pero si llega el momento de que alguna persona, algún familiar, alguien cercano o no cercano, haya sido contagiado o se haya contagiado, ¿qué va a pasar? Porque además de estar en su propio hogar y tener el riesgo de contagio familiar, como ya ha sucedido, pues además los hospitales han estado al tope, ¿no? A su máxima capacidad. Hoy en día, por lo menos en la Ciudad de México, estamos al 37%, al 37%, que ojalá que no venga la tercera ola de este repunte de la pandemia. Ojalá que no, si adoptamos digamos, acciones responsables la próxima semana, que es semana de asueto académico en varias entidades. Bueno, entonces provoca un riesgo de vulnerabilidad o desprotección social que obviamente afecta a las personas, a los grupos. ¿Y qué va a pasar? Que esto cambia cualitativamente el contexto personal y social. Claro que lo cambia. Hablar de reconstrucción del tejido social, entonces, se hace hoy en día indispensable porque hay afectaciones, hay riesgos y graves daños que estamos viviendo, las familias, las comunidades, pero además problemáticas sociales estructurales que ya hemos mencionado, como la violencia de género, entre otros temas. Hay riesgos, quiero citar aquí a un estudioso alemán, investigador reconocido que se llama Ulrich Beck. Ulrich Beck hace, digamos, todo un estudio, revisión, análisis, marcos teóricos sobre la globalidad y la globalización. Y quiero traerlo a esta charla porque efectivamente coincido con este estudioso del mundo, de la mundialización y de lo que él ha denominado la modernidad reflexiva. Hay riesgos globales y locales, porque hay perspectivas divergentes, hay pluralidad de universalismos y vivimos, sostiene Ulrich Beck, en una sociedad del riesgo. Y tiene toda la razón. Y tiene la razón porque, siguiendo con Beck, ha habido crecimiento de las áreas de informalidad, hay flexibilidad del trabajo, pero en otro concepto, no se vaya a entender, es que ahora somos más flexibles, ¿verdad? En lugar de entrar a las 9, entramos 9:15. No, no, no. Es otro tipo de connotación que en el aspecto laboral se está considerando. Hay desregulación de amplios sectores de la economía y de las relaciones de trabajo. Desocupación, qué decir de esta etapa que nos ha tocado vivir, y de subocupación, es decir, el conocido trabajo part-time y trabajo por obra y a destajo. De tal manera que entonces sostengo que con pandemia o sin pandemia estamos viviendo en una contemporaneidad compleja, difícil, en la que las desigualdades sociales, las de género, las circunstancias de precariedad y deterioro de la vida son una constante. Ese deterioro que se vive todos los días en la vida. Y déjenme decirles que no solamente es el deterioro socioeconómico, porque también hay deterioro, y bueno, ahí el especialista, repito, estuvo hace 15 días, pero cuando hay deterioro emocional, ojo, porque, y lo puedo sostener porque la doctora forma parte de mi grupo de investigación y lo estamos también viendo, cuando hay deterioro emocional, estamos prácticamente encaminándonos a escenarios de depresión y de desconsuelo y de dolores, etcétera, que se viven en estos contextos. Entonces, hay problemáticas muy severas. Trabajo doméstico no remunerado históricamente. Se han triplicado o cuadriplicado las actividades que en la mayor parte han recaído en las mujeres.
porque son cuidadoras, madres, esposas, hijas, trabajadoras domésticas, empleadas, gestoras, resilientes y el etc. podría ser muy largo todavía. ¿Qué factores tenemos que seguir tomando en cuenta para comprender el tejido social? De acuerdo con Guzmán, debemos de tener presente los factores comunitarios, es decir, estas relaciones, estos procesos relacionales de todos los días. Nuestra vida es relacional. No hay un proceso del ser humano salvo que alguien viva en las lejanías y en la distancia y en el aislamiento, pero no como este aislamiento o confinamiento, sino otro tipo de, digamos, de vida aislada, que no lo creo hasta el momento. En todos los procesos son procesos relacionales. La confianza, el sentido de pertenencia es fundamental, los acuerdos. Pero también están los factores institucionales y estructurales, es decir, lo institucional recae en la organización social y en los territorios. Por eso el espacio público y el espacio laboral son fundamentales, porque si no los creamos y recreamos, se pierden, se esfuman. Es como los valores, ¿no? Que de repente decimos, ya no hay valores. Claro que sí. Lo que no se pone en práctica se invisibiliza y no existe. Y los valores, perdón, pero son abstractos. Alguna vez, en una de muchas clases, yo comentaba, a ver, es que no decimos, a ver, vayan por el respeto, porque el respeto se nos va, corran por él y tráiganlo, ¿no? O corran por la honestidad o por la ética. A ver, estos son constructos éticos, filosóficos, que debemos de introyectar para poderlos poner en práctica. De lo contrario, quienes los cancelan son los seres humanos. No es que no existan, existen, pero desaparecen en la medida en que no se practican. Y los estructurales, que son los sistemas y las relaciones sociales. Bueno, este cuadrito es muy rápido, nada más para colocar nuevamente daños graves al tejido y ahí ubicar conflictos, rupturas sociales, indigencia, pobrezas, claro, la COVID-19 y el tema de las violencias. Hoy de verdad, el escenario es muy trágico. No quiero sonar pesimista, porque también en el escenario en el que estamos soy muy optimista. Hay fortalezas. Esta, por ejemplo, lo que ahorita estamos viviendo, ahorita con ustedes, es una enorme fortaleza, porque nos permite comunicarnos, recrearnos, retroalimentarnos, tener un punto de encuentro para analizar conjuntamente espacios sociales. Bueno, entonces voy a insistir mucho en las violencias y en los espacios de violencia de género, porque efectivamente son una violación a los derechos humanos. Y aquí una pregunta: ¿y la Procuración de Justicia y la perspectiva de género? ¿Cómo se juzga hoy? ¿Cómo estamos pensando en que las niñas y los niños, adolescentes y además jóvenes que estudian en las universidades como esta universidad, como en la UNAM y como en muchas otras más, requieren de referentes muy bien anclados en su vida formativa, profesional, para poder tener mayor certidumbre de un plan de vida, un proyecto de vida a corto y mediano plazo? En ese sentido, hemos dicho de estos daños graves al tejido social. Fíjense, esto es 2016, ni siquiera el año pasado. Y bueno, podríamos revisar encuestas nacionales de hace 20 años y yo creo que no cambiarían mucho, o de 30 o más. Para la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2016, se sostenía hace 5 años, pero repito esto solo por ser un pequeñito referente, que la violencia que se ejerce hacia las mujeres sobre todo proviene de parejas, esposos, exnovios, exesposos, y que esta es severa y muy severa en México. En un 64% de los casos se considera ello. ¿Por qué voy a insistir mucho en ello? Porque si no hay armonización de relaciones sociofamiliares en el hogar, va a ser muy difícil recomponer y reconstruir el tejido social. Si no cambiamos los patrones y los roles de género que han sido impuestos históricamente
a los géneros masculino y femenino, va a ser muy difícil, de verdad, que esta visión sociofamiliar, estas convivencias se puedan armonizar aún más. Y ahorita más adelante vamos a ver lo que pienso. Me dicen por favor el tiempo que tengo, con toda confianza, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de pobreza extrema o problema social estructural, bueno, ya qué decir de México, ¿no? La alerta Coneval, esto es del año pasado. Esto lo estaba yo revisando el año pasado, en mayo concretamente, cuando Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social en México, emite un comunicado de un estudio que hace en el contexto de inicio de la COVID-19 y entonces es revelador porque más de 10 millones de pobres en México habrá como resultado de la crisis por el coronavirus. Bueno, verdaderamente es caótico, porque si por problemas de no generación de empleos, de no crecimiento del Producto Interno Bruto, porque ahorita, por lo menos desde hace varias décadas, ¿y cuánto es varias décadas? Dejémoslo del año 2000 a la fecha, 20 años que el promedio anual estimado del PIB ha sido máximo en 1% o 2%. De hecho, hubo un sexenio del 2000 al 2006 que fue del 0%. A ver, ¿qué vamos a hacer frente a estas circunstancias que no dan certidumbre a las y los jóvenes? Pero que tenemos que hacer que deba de haber, obviamente, un proceso alternativo de salidas, de posibilidades de desarrollo, porque tampoco nos vamos a quedar eternamente con problemáticas sociales. Y súmenle ahora el coronavirus. Bueno, eso comentaba el año pasado el Coneval. Vamos entonces, vamos aterrizando en este planteamiento. ¿Por qué reconstruir? A ver, ¿alguna vez se construyó tejido social? Esa sería una muy buena pregunta de investigación. Se ha construido, está construido el tejido social y una servidora diría que ha habido muchos esfuerzos por tener un tejido social sólido, pero si hacemos caso a lo que nos dice la ONU en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, híjole, no quiero ni pensar cómo nos va a ir, porque México suscribió los acuerdos con estos objetivos de desarrollo sostenible y hay muchos retos por cumplirse, entre ellos la erradicación de la pobreza, la no violencia de género, la igualdad sustantiva, la igualdad entre hombres y mujeres, en términos no, eso ya está constitucionalmente planteado en nuestra Carta Magna, sino la igualdad de género en términos de todo este escenario en el que se ha invisibilizado a las mujeres. Pero bueno, tendremos que trabajar, en mi opinión, en la prevención de riesgos y de más daños graves todavía. Hay que trabajar en la prevención. ¿Cómo se previenen riesgos? Es un reto, ¿eh? ¿Cómo prevenirlos? Si no cambiamos formas de mirar el mundo, marcos teóricos, conceptuales, si estuviera yo en otro entorno en donde no necesariamente tuviera que hablar de marcos teóricos y conceptuales, diría, tendremos que cambiar nuestras actividades, nuestra forma de hacer todos los días las cosas, compartir más, escuchar, acordar, dialogar, para que las tareas y actividades en el hogar sean equilibradas, sean justas, sean equitativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, prevención de riesgos, reparación de daños para la no repetición. No puede ser posible naturalizar o normalizar las violencias, ¿eh? Ni podemos seguir normalizando el que todos los días veamos en nuestro país muertes, asesinatos, delincuencia, criminalidad, etcétera. No puede ser, no puede ser. Y no puede ser que nos acostumbremos a pensar que estamos condenadas y condenados a vivir en escenarios violentos, de ninguna manera, porque hay otra riqueza también en nuestra población que claro que es fuerte, que claro que convive de otras maneras, ¿no? Por ello, la no repetición de esos daños sociofamiliares y también de los duelos, ¿eh? Que implica la pérdida de seres queridos, resignificarnos en los entornos sociocomunitarios y en el espacio público. Fíjense, las resiliencias
en mi opinión, son importantes. Las resiliencias de todos los días, es decir, participar y generar procesos para poder reconstruirnos, porque esto no es en abstracto, esto nos involucra a todas y todos los que estamos aquí, reconstruirnos en nuestros propios entornos y tejidos sociales, construir y reconstruir planes de vida comunitarios para que podamos tener mejores convivencias. Esto no quiere decir que no haya diferencias o que todo tenga que ser consensos. No significa, pero significa reaprender a dialogar, significa resignificar nuestra propia vida en comunidad y en ese sentido provocar cambios con sentidos sociales comunes, participativos y compartidos. Quiero retomar aquí al Instituto Nacional de las Mujeres, que desde el año 2007 define perspectiva de género y esto es muy importante. Y muy importante porque, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional, ya en los planes y programas de estudio, se está trabajando para que se incorpore la perspectiva de género de manera transversal en los planes de estudio. Y no solo ello, también ya en la Procuración de Justicia, hoy se está planteando que juzgar tiene que ser con perspectiva de género. O sea, se tienen que revisar los casos con perspectiva de género y no como, digamos, dentro de los ordenamientos jurídicos se revisaban confundiendo un homicidio o un feminicidio, perdón, con un homicidio, ¿no? Que es diferente. Bueno, entonces la perspectiva de género, solamente de manera muy rápida, permite entender que la vida de las mujeres y los hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Esto creo que es muy claro. O sea, el otro día, déjenme compartirles, hasta, digo, me dio risa y después reflexioné y dije, bueno, fue una broma pesada, porque alguna especialista en el ramo de la biología me decía, oye Leticia, pero a ver, es que yo no podría decir las células y los célulos, ¿no? A ver, no lleguemos a los extremos, claro, como al señor rector le da risa, yo también me reí, dije, jajaja, pues a ver, espérate, pero estamos hablando no de una cuestión biológica, orgánica, naturalmente determinada, estamos hablando de lo social, y lo social y cultural tiene otras implicaciones, porque lo ya determinado es que aunque hay casos de excepción, es que tenemos una boca, una nariz, dos ojos, ¿sí me explico? Es lo naturalmente determinado, repito, aunque hay casos de excepción por otros motivos de genética. Pero no estamos hablando, obviamente, de las células y de los célulos. Estamos hablando de cuestiones que socioculturalmente se pueden modificar. Bueno, casi termino. Intervención social, entonces. Me parece y nos parece, por lo que hemos estado, pues, en estos grupos de investigación, trabajando, etcétera, y compartiendo de acuerdo con nuestros saberes, que habría por lo menos tres etapas. La prevención, prevenir daños, prevenir riesgos, prevenir violencias, intervención para la acción y la atención y la reconstrucción, obviamente del tejido social. Hay intervenciones sociales, por supuesto lo estoy hablando desde mi profesión que es trabajo social, que quede claro, esto no se hace en aislado, se hace con una visión inter y multidisciplinar, por supuesto. Hay intervenciones sociales porque son procesos sociales y relacionales que tienen que estar enfocados a la igualdad sustantiva. Estoy aquí, pues, si ustedes se fijan, resaltando con color rojo. Hay problemáticas, hay rupturas, pero hay entornos compartidos. Tenemos que aprender o reaprender a compartir en entornos, escuchar, dialogar y poder llegar a acuerdos. La incorporación de la perspectiva de género, sí, para modificar roles en las familias y en la sociedad en su conjunto. Intervenciones sociales integrales, ¿por qué?
porque, o sea, no se trata de decir, bueno, salimos ahora y entonces vamos a aplicar lo que la maestra Leticia Cano nos ha dicho íntegramente. A ver, no, esto no es, o sea, no es lineal, ¿no? Son procesos, porque inclusive he sostenido que, por ejemplo, para hablar de problemáticas sociales, de pobrezas, no es lo mismo hablar de la pobreza que se vive en el sureste del país que en el centro o que en el norte. No es la misma pobreza que se vive en México, ¿les parece poner un ejemplo que en Finlandia o en Noruega, si es que hay pobreza por allá? O pobreza que se pueda vivir en Canadá o Estados Unidos, que claro que la hay, pero hay otro tipo de política pública para hacer frente a estas problemáticas. Bueno, por eso es ir a la causa de estos conflictos sociales, fíjense, intervenir para prevenir. ¿Sí me explico? Intervenir para prevenir. La intervención social en trabajo social tiene todo un marco teórico que colegas de Argentina, el doctor Carballeda, y en el caso de nuestra escuela, la maestra Nelia Tello, han definido con mucha claridad. Intervenciones sociales, que por cierto he escuchado mucho hablar de intervenciones sociales. Las intervenciones tienen que ser con la generación de procesos, generar procesos para los cambios integrales y sociales, ¿no? No van a creer que es como una intervención, es como algo que viene de arriba impuesto, ¿no? No va en ese sentido. Esto sí lo quiero precisar. Ser resilientes, resignificar, revisar los roles y tener muy claro que todas y todos tenemos los mismos derechos y que no tenemos por qué violar derechos humanos de nadie. Incidencia para nuevas convivencias, y ahí va otra vez, reconstrucción de la vida social comunitaria. Cuando hay intervenciones sociales, es decir, acción social participativa, hablamos de un plan de vida comunitario, fíjense. Si las familias, si los entornos sociocomunitarios pueden construir un plan de vida en el que haya acuerdos de convivencias básicas, les aseguro que podemos lograr mucho. Es como, bueno, hace un par de años, de repente me invitaron mucho al sector salud a dar algunas conferencias y bueno, pues yo les digo, me invitan allá ustedes, ¿no? Yo digo, obviamente, desde dónde estudio, desde dónde es mi postura académica, desde mi activismo, perdón, académico en perspectiva de género, y habrá cosas que nos gusten o no, pero perdón, pues es que de eso se trata, de poder generar debate y no de escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Si no, pues qué aburrido. Entonces, les decía justamente en el sector salud que sería, en mi opinión, eso sí no lo he investigado, no he hecho el estudio, es una hipótesis, por favor, es un supuesto, que sería menos caro trabajar en la prevención de enfermedades que en la atención y rehabilitación. Hay enfermedades que se pueden prevenir y ustedes saben que todavía en las zonas rurales y en las zonas, en las comunidades indígenas, todavía hay personas que se mueren por una diarrea o por infecciones gastrointestinales, porque tienen que caminar kilómetros, porque tenemos que, permítanme decirlo así, valorar lo que tenemos en nuestras ciudades. Porque hay lugares donde la dispersión geográfica es impresionante y entonces todavía hay niñas y niños que tienen que caminar una buena cantidad de kilómetros para llegar a su escuelita y la escuelita es una precaria construcción en donde toman clases. Y no se los estoy contando de los libros de la historia, ¿eh? O sea, he estado en los lugares y eso creo que enaltece mucho porque no solamente se trata de escribir sobre qué es la pobreza y los tipos de pobreza, hay que ir a los lugares para poder tener estas experiencias bien situadas, o sea, situar contextos y tener los argumentos. Bueno, las convivencias críticas. Creo que ya me pasé de tiempo. Termino rápido. Creo que hace media hora Enrique me dijo que tenía 10 minutos. Perdón, no me fijé. Creo que hace media hora, pero bueno, termino, prometo. Las convivencias críticas y participativas, escuchar, dialogar y acordar. Prevención de violencias de géneros. Este es
cuadro, bueno, no cuadro, son algunas ideas que me gustan, porque pongo al centro a las familias, a las personas y a las comunidades. Miren, si podemos, una compañera que murió hace ya un par de años, ella fue titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de Indesol, me decía que una mujer indígena, sabia indígena, un día le dijo, quiero cambiar, porque si yo cambio, cambia el mundo. Una mujer indígena, que a veces muchas personas desprecian, excluyen, discriminan por ser mujer, pobre e indígena, ¿no? Y entonces esa mujer sabia que dijo, si yo cambio, cambia el mundo, bueno, pues con toda mi humildad y con mucho respeto a esa mujer indígena, dije, tiene toda la razón. Coloco a las personas, a las familias y a las comunidades, porque si logramos cambiar y revisar que todo lo que hemos hecho en comunidad y en sociofamilia, pues hay cosas que tenemos que cambiar, incluida la de la voz que trabaja, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes que tienen otros marcos de referencia hoy y otros marcos de simbologías y de posicionamiento de la vida, ¿no? Entonces hablamos de género, de derechos humanos, redes sociales. Pero además de las redes sociales virtuales, yo hablo de las redes sociales humanas. Déjenme tomar un poco de agua. De redes sociales humanas, de seres humanos, con sentido social y confianza. Por supuesto está el arte. Fíjense que el arte, la recreación, el deporte, estas actividades son fundamentales para poder tejerse socialmente, de verdad. Bueno, finalmente, ya voy a terminar porque si no, bueno, esto ya no lo voy a decir. Aquí hay una imagen muy bonita que me gusta porque además refleja diferentes colores, inclusión, diversidades, tejido social, en fin, así como ese vínculo, esa sinergia, ¿no? Y comunidades resilientes. Déjenme ir nada más me voy a saltar varios, a la resiliencia para poder compartir con ustedes y con esto concluyo. La resiliencia, de acuerdo con Barranco, en ciencias sociales, y yo soy de ciencias sociales, designa a aquellas personas, familias, organizaciones o comunidades que a pesar de vivir o tener situaciones adversas, crecen y se desarrollan de manera saludable y con calidad. Que quede muy claro, no estamos diciendo que quien es pobre se tiene que acostumbrar a la pobreza, pero eso sí, que viva contento y feliz. No, 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 la resiliencia no es eso. La resiliencia es justamente poder tener esta capacidad, como lo dice Barranco, retomando a Lecón, es la capacidad de una persona o de un sistema social de vivir bien, desarrollarse, de tener condiciones de vida que no obstante que sean adversas, poder focalizar las fortalezas de las personas y de las comunidades, porque hay fortalezas. O sea, claro que hay fortalezas para generar procesos integrales, ¿no? Vinculantes, relacionales, pero ¿qué significa esto? Seguir luchando para superar precariedades, superar lo que por derecho les corresponde, que es no vivir indignamente, porque esto es una vergüenza, ¿no? Que haya personas que vivan todavía en las pobrezas o pobrezas extremas. Bueno, estas son las referencias de mi participación y de verdad muchísimas gracias. Gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. La verdad es de que está pues muy interesante todos estos pues daños, pues si podemos llamarle así, que nos ha traído también este asunto del COVID-19. Y la verdad es que platicábamos ya hace 15 días con la doctora Monroy sobre algunos errores también que ha tenido la política pública en llevar esta emergencia sanitaria, que empezó como una emergencia sanitaria, pero que finalmente
ha tenido como consecuencia, pues, como usted bien lo menciona, y no había tratado yo, pero no había visto mucho ese concepto de esta emergencia social comunitaria. Porque, pues, mucha gente, ese distanciamiento social que nos pidieron que analizamos que está mal dicho, que realmente es un distanciamiento físico, pues mucha gente psicológicamente como que realmente sí se alejó de las personas, ha tenido como consecuencia un problema de salud grave, de depresión, las violencias familiares han subido de una manera impresionante y de repente también nos preocupa bastante y obviamente desde el trabajo social, desde la criminología nos debe de ocupar también el Claro. hecho de que la autoridad está como con los ojos cerrados o volteando para otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera luego nos sentimos como solos también. Y además también es muy cierto lo que usted apunta, necesitamos generar este cambio social, este cambio cultural, cambio de pensamiento, en el que dejemos de esperar que alguien más cambie para que las cosas cambien, ¿no? Porque siempre pensamos que todos tienen la culpa menos nosotros, pero como usted bien lo apunta, creo que nosotros debemos de comenzar con este cambio, empezar a cambiarnos este chip, a ser más comunidad, ¿no? Porque realmente creo que sí hemos vivido un alejamiento social que ha traído consecuencias graves. Al principio, mucha gente lo vio como mucha unidad social, tenemos tiempo de estar más tiempo juntos y todo este asunto, pero llegó un momento que empezamos a acumular estrés, empezamos a acumular mucho desempleo, escuchábamos que a otra gente le pasaban otras cosas, que había fallecidos, y todo eso ahorita, bueno, lo hemos visto mucho, por lo menos acá en Aguascalientes, eh, grandes problemas de asuntos de depresión, de suicidios, en todas las edades, no nada más en ciertas edades, en todas las edades, creo que estamos viviendo esta parte y realmente es muy preocupante. Entonces, resumiendo y concluyendo, realmente tiene toda la razón, estamos viviendo una emergencia social ahorita, que la verdad me parece muy preocupante, ¿no? Pues Bueno, muchas gracias, señor rector. Sí, coincidimos plenamente y bueno, pero hay muchas fortalezas, muchas cosas que claro, tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias. claro que sí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más para la maestra Leticia Cano? Aprovechar que está con nosotros ahora. Está aquí con nosotros, maestra Leticia, alguien bueno, Pedro Ayala, él trabaja en los centros de reinserción social Ah, y en la parte de tratamiento postpenitenciario, y ahorita que estaba ya casi finalizando, me parece que muchas de estas, bueno, de esto que nos compartió, pudiera aplicarse, Pedro, no sé tú cómo lo veas, en los cerezos, porque de alguna manera tienes una microsociedad ahí, ¿no? Que creo que tienes que integrarla, tienes que ayudar a que se reinserten también, o reinsertarse primero a esa sociedad. No, no sé cómo lo has visto tú, Pedro. El micrófono está apagado, Pedro. A ver, nomás pícale al rojito para que se ponga verde. ¿No? Lenguaje de señas, nada. Bueno, a ver, déjame ver si yo te puedo, Bueno, ya. Listo. perdón. De pronto tal vez sea la señal, no sé. Maestra, gracias por compartirnos todo esto. Jefe Julio, sin duda, cierto, es una microsociedad que luego tendrá que ser devuelta a la sociedad de donde tuvo que partir por la comisión de un delito. Y justo tenía una pregunta para la maestra. Bajo este marco de inclusión, maestra, se habrá encontrado en el camino, tal vez, con familias o personas que estén muy de acuerdo con el rol tradicional o manejado desde hace mucho tiempo, en donde el género masculino es quien tiene el control y el poder, y el género femenino cede ese poder y están siendo funcionales. Tal vez lo único que molestó en esta familia fue el golpe, pero el resto de los roles podrían ser para ellos intocables.
¿Cómo se aborda esto, maestra, desde su experiencia? Claro. Bueno, ser cómplices del patriarcado realmente resultaría, muy complejo, ¿no? Por supuesto, desde la academia y desde nuestros espacios especializantes de estudios, de conocimiento, en muchas ocasiones no podemos, digamos, revictimizar o criminalizar a las mujeres que asumen un papel o un rol de sometimiento, de sumisión, porque inclusive la propia introyección de estos impuestos, roles, a veces no son tan conscientes como pensaríamos, ¿no? Claro. Y además como se ha naturalizado y tanto en la repetición sociocultural y en esta manera de, de educar y de hacer como, digamos, esta transferencia generacional de patrones de conducta, de estereotipos, del lugar que debe ocupar la mujer y del lugar que debe ocupar el hombre, pues claro que resulta muy complejo decir qué barbaridad, qué culpable es la mujer o qué culpable es el hombre, ¿no? O sea, si nos vamos a una reflexión responsable de análisis ideológico, político, inclusive y sociocultural. Pero cuando estamos ya revisando que realmente esos roles de género no corresponden ya ni se pueden sostener más porque el impacto que han tenido, y quisiera yo que fuéramos al impacto, y justo uno de esos impactos tiene que ver con niñas y niños maltratados, que por cierto, actualmente, y qué bueno que sea así, por la lucha de organizaciones de la sociedad civil, la ley ha establecido como motivo de sanción o grave sanción el maltrato hacia las niñas y los niños. Y usted, Claro. licenciado, lo debe de saber. Es una ley que Claro. recientemente aprobó el Congreso y qué bueno que sea así. Pero bueno, y no significa, fíjense, no significa en mi opinión, que se haya vivido feliz o tranquilamente una situación de sumisión frente al gravísimo y a este sistema patriarcal masculinizado que ha borrado y que ha invisibilizado a las mujeres. Y ya no es así ni se puede sostener porque hoy la visibilidad de los golpes, de los feminicidios, del maltrato y las violencias, lo echan para abajo. Y aún quien fuera cómplice del patriarcado, que inclusive hay hombres que en estas masculinidades positivas dicen, no, a ver, momento, yo no puedo tolerar que se maltrate a una mujer, ¿no? Por ejemplo, en este contexto, ya empieza a haber muchas y muchas reflexiones desde el ámbito de la Procuración de Justicia, aunque les, perdone, rector, pero aunque les cueste trabajo, me invitaron y ni modo, ¿eh? Sí, es que miren, a veces no nos gusta escuchar lo que no queremos. Y hay que decir, se criminaliza en nuestro país la vida de las mujeres. Cuando una mujer es violada, cuando un niño o niña es torturado, es maltratado, es más fácil inventarle y decirle que por la falda corta, ¿verdad? O porque iba vestida o porque eran las 10 de la noche, a realmente entender con perspectiva de género que vivimos en una sociedad de abuso y de violación a los derechos humanos. También otra cosa, miren, no se trata de, bueno, yo ya no tengo a mi abuelita, ni a mi abuelito, ni a mi mamá, ni a mi papá, pero no se trata de decir ya de hoy a la mañana las abuelitas y los abuelitos van a comprender que vivieron en el patriarcado. No, a ver, se trata de entender que el tejido sociofamiliar está afectado y que uno de muchos elementos, o sea, porque es multidimensional, uno de muchos elementos se debe a la violencia sociofamiliar, que antes se llamaba violencia intrafamiliar y ahora se llama violencia familiar. A ver, ¿en qué consiste? ¿Por qué se dan? O sea, ¿cuáles son las causas? Las causas, entre otras cosas, es el machismo, es esta mirada patriarcal, vertical, impuesta,
que genera justamente violencias en el hogar y que al mismo tiempo va reproduciendo estos roles en las familias. Nada más que, a ver, perdón, habemos mujeres y hombres, afortunadamente, que tenemos hijas, que tenemos hijos. A mí no me gustaría que mi hija fuera golpeada. No lo permitiría. Y les voy a decir, no solo yo, mi hija nunca lo permitiría, ¿eh? Para empezar. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en un escenario, en un entorno sociofamiliar, en donde hay diálogo y en donde la violencia no se puede naturalizar, en donde el servirle la comida al hombre no puede ser una dinámica cotidiana nada más. O sea, a ver, perdón, tiene que haber un equilibrio y equidad en las tareas domésticas. Como dicen algunas y algunos, a ver, no se embarazó la mujer, nos embarazamos, ¿no? Y también es muy respetable cuando hay una separación digna, dialogada, de acuerdo, es muy respetable. Lo que no se puede permitir ya de verdad es la violencia en el hogar y la violencia hacia las mujeres. Entonces, esto tiene que ser un proceso paulatino, pero estamos en él. Quiero darles una buena noticia. Hay muchas, ¿eh? No todo es negro, gris en la vida, pero una de ellas es que ya estamos en eso, justamente, licenciado Ayala. Ya estamos en la etapa en la que se están cuestionando los roles de género impuestos desde hace muchos años. Y entonces esto nos permite, si queremos seguir trabajando con jóvenes, no podemos seguir trabajando con nuestros patrones vetustos, arcaicos, de decirle a la joven alumna, no, a ver, espérese, usted no opina, no, momento. Aquí todas y todos tenemos que opinar, tenemos que dialogar y participar en nuestra clase, en lo que leemos, en lo que nos interesa. ¿Sí me explico? Entonces, es complejo, pero estamos ya en ese camino. O sea, cuando vemos a las manifestaciones de colectivas feministas, a veces nos alarmamos. ¡Qué barbaridad! A ver, no, no. Y yo estoy de acuerdo en que los monumentos no se pinten o lo que suceda, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Que la indiferencia de la sociedad es peor, porque no es posible que haya feminicidios y que no nos asustemos, y sí nos asustemos cuando las colectivas feministas van y pintan los monumentos, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo creo que tenemos que ver la vida de otra manera. Y claro, porque el dolor y la desesperación y desesperanza de no ser escuchadas es terrible, ¿eh? Es terrible. Yo ahí lo dejaré. Sí, la verdad es de que, como dice usted, todas estas organizaciones han hecho que se voltee para con ellas. Da habido como resultado que los legisladores también hayan volteado porque estaban volteando para otro lado. Y la verdad que las mujeres se han ganado todo un gran respeto. Por ejemplo, nuestra facultad, específicamente la Facultad de Criminología, por ejemplo, era una facultad que por años era como de puros hombres y ahora no. Ahora esta facultad tenemos casi el 60% de mujeres en esta carrera de criminología. Y bueno, con todo respeto para los compañeros hombres también, pero las menciones honoríficas por varios años se las han llevado también las mujeres. Sí. Y la verdad que salimos a campo y son 4x4 igual que nosotros. Entonces, Muy bien. la verdad es de que viene en enfermería, bueno, pues la gran mayoría son mujeres. Hay habido algunos hombres también que han entrado allá. Pero la verdad es de que nosotros aplaudimos todas estas acciones que han llevado a las mujeres, ¿no? Y tienen toda la razón. Vemos que andan pintando y haciéndose notar y hay una noticia de feminicidio y pasamos la página, ¿no? Pero cuando andan ahí criticamos y criticamos, con toda la razón, toda la razón. Gracias. Excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta que tenga nuestros alumnos, gente del público virtual que tenemos? Bien. Yo quisiera hacer un comentario rápidamente, un poco en el sentido de la exposición de la maestra. La conciencia no tiene sexo ni tiene clase social.
Y la conciencia tiene que ver con la reconstrucción inteligente de lo que uno vive en la realidad. La conciencia tiene que ver con la sensibilidad para tener empatía con lo que vive el otro, y la conciencia tiene que ver con la esperanza de supervivencia de uno mismo. Yo pienso que la conciencia yo siento en mucho a lo que se ha abocado esta exposición, a hablar, no a crear, no desde la soberbia de crear conciencia, sino de recordar a la conciencia, ¿no? En tiempos tan complicados, tan difíciles, seamos conscientes, seamos solidarios y tratemos de utilizar lo que sabemos, lo que somos, en función de que estemos contentos nosotros, y que eso también tiene que ver con que esté contento quien está enfrente de nosotros, ¿no? Claro. Yo voy a poner un ejemplo horrible, porque es un ejemplo que está fuera completamente del contexto que abordó la maestra Leticia, pero hay un orgullo en el cine de Hollywood que tiene que ver con que cada vez que hacen una película, por ejemplo, en Los Ángeles, a la gente le gusta ver que la señora que vende flores es la que aparece en la película. Que el policía que aparece en la película realmente es un policía que trabaja ahí. O sea, hay un tejido social que tiene que ver con no olvidarnos de en dónde vivimos, en dónde pasamos nuestra vida cotidiana, y carajo, ser agradecidos y conscientes de esta vida cotidiana, y eso significa decir hola y apostarle a los 3 tiempos: prevención, nuestro presente consciente y nuestra visión a futuro. Es decir, seamos más inteligentes y conscientes, y pues a mí me parece que la exposición es muy clara en ese sentido, y yo lo reduciría a una sola palabra: conciencia. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta para cerrar con la maestra Leticia? Bien, maestra Leticia, pues le agradecemos muchísimo. Adelante. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy alumna del quinto D. Bueno, maestra Leticia, a mí me gustaría más que nada una opinión suya acerca de cuál sería el primer paso que tenemos que dar para cambiar este paradigma que hemos tenido aproximadamente, o sea, hemos intentado cambiar, pero no se ha logrado. Pero, pues, más que nada, sí, para cambiar ese constructo social que hemos tenido. Porque no es lo mismo hablarlo desde una computadora donde nosotros estamos en la comodidad de nuestro hogar, a una persona que realmente, pues, tiene escasos recursos, que realmente no tiene internet, que realmente está hasta las afueras, hasta las orillas de la ciudad, en comunidades. ¿Cuál cree que sería usted ese primer paso? Si puede complementar su pregunta, primer paso, ¿para qué? Ya creo que no me escuchó. Ay, perdón, para cambiar ese paradigma del constructo social que hemos tenido. ¿Pero cuál constructo social? Un constructo que usted estuvo mencionando acerca de la pobreza, cómo la estamos viviendo en plena pandemia. A ver, qué interesante pregunta y se la agradezco mucho, Kenny. Mire, realmente revertir una situación de precariedades, de pobrezas, de deterioro de la vida social y familiar no es un proceso o una circunstancia que se pueda dar de un día para otro, ¿no? Déjenme decirles que el tema de la pobreza es un fenómeno social que inclusive es de carácter generacional, es decir, se va transmitiendo, ¿no? Es como una herencia que no quisiéramos tener. O sea, es una circularidad impresionante, lamentablemente. ¿Qué se tiene que hacer, en mi opinión, para superar primero? A ver, son como varios temas que quiero colocar de manera muy breve y concreta por cuestiones de tiempo, sobre todo de ustedes. Primero, tenemos que modificar la política social en México. Es decir, la política pública y concretamente la política social, aquella que se llama de bienestar social,
que realmente, digo, se han hecho esfuerzos desde focalizando la pobreza. Hace rato comentábamos que a mí de verdad me molesta mucho hablar de pobreza, pobreza extrema, media, etc. Hay pobreza, punto, ¿no? Entonces, se ha focalizado la pobreza extrema porque, de acuerdo con el Coneval, se vive en pobreza extrema cuando hay más de 6 carencias sociales en una familia, de acuerdo con lo que señala el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social en México, primero. Segundo, ¿qué se tiene que hacer para transformar esas realidades de miseria, de exclusión y de problemas? Fortalecer, invertir en gasto social. Si no hay inversión en gasto social, si no hay generación de empleo, si no hay crecimiento económico, las transferencias que hacen el gobierno, y qué decir de las remesas, han más o menos aliviado un poco la situación de la pobreza. Digo pobreza, no extrema, de pobreza. Pero eso no es todo. Así como no nos podemos acostumbrar a las violencias, tampoco las personas se pueden acostumbrar a vivir en pobreza. Pero para superarla se requiere de algo que me parece todavía está a años luz, que es que los gobiernos, que el Estado mexicano establezca realmente las acciones en materia de política pública y social necesarias para que quien deja de ser pobre jamás lo vuelva a ser. Y esto, bueno, han pasado programas históricamente para recordar. Pronasol, Progresa, Oportunidades, el bienestar social, etcétera. Ha habido más de 3,000 programas sociales en México. Y la pregunta es, ¿por qué se sigue incrementando el número de pobres? Esa es una cuestión, Kenny y todas y todos, que hay que estudiar y hay que analizar muy bien. ¿Para qué entonces medimos e identificamos dónde están los pobres? Ya sabemos dónde están. Y la mayor cantidad de pobres en México, por hablar de número relativo, se ubica en el sureste del país. Es decir, indígenas, campesinas, campesinos, sobre todo. Siguen siendo las entidades federativas con más altos índices de rezago Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y ahora se han sumado 3 más, que era increíble, Tabasco, algunas partes de Yucatán, etcétera, ¿no? Pero ese es un contexto. Bueno, segundo, ¿qué hacer? Las personas necesitan por derecho, dignificar su vida. Quien está en deuda con las personas que viven en pobreza no son las personas mismas, son los gobiernos. Porque la constitución política es muy clara. Vivienda, alimentación, educación y salud son derechos consagrados para todas y todos. Y nadie se puede acostumbrar a ello. ¿Qué hacer? No se trata nada más de, otra vez, criminalizar y decir, es que los pobres no hacen nada por salir de la pobreza. No, no. Ese es un argumento, perdón, pero que yo creo que un niño de 5 años hoy en día ni siquiera lo diría, ¿no? El problema es de carácter estructural, desde el llamado modelo de desarrollo estabilizador, la inyección al campo mexicano prácticamente se empezó a retirar. Se empezó a dar lo que un colega de la UNAM llama descampenicización de campesinos, es decir, las y los campesinos se convirtieron en obreros por el proceso de industrialización en el país, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si empezamos a revisar la historia, resulta que los más pobres han tenido que ser así como el basamento que sostiene lamentable y lastimosamente los rezagos del país. ¿Qué ha faltado? Ha faltado más inversión en gasto social y realmente garantizar que las pobrezas y las personas y las familias puedan superar esa condición de vida para no volverlo a hacer. Y de las familias, yo le voy a decir algo, hay circunstancias en donde las familias no pueden hacer más de lo que hacen todos los días para tener sustento, ¿eh? O sea, no pueden hacer más porque no tienen los recursos necesarios, al contrario, tienen que salir a buscar el sustento.
Las tierras que se repartieron o distribuyeron, hectáreas, por cierto, en la época de Miguel de la Madrid, son de temporal. Son de temporal. O sea, ¿cómo queremos que las y los campesinos tengan un nivel competitivo en esto que Ulrich Beck llama la modernidad reflexiva, ¿no? En donde la competitividad no es para los pobres, que quede claro, es para quien tiene poder financiero. Es complejo, Kenny, la pregunta que usted me hace, pero la reflexión y mi reflexión y análisis sería ese por el momento, ¿no? Gracias. Al contrario, gracias a usted. Bien, pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es de que digo, el tema es muy amplio, el tema es muy apasionante. Yo creo que cada pregunta nos lleva a muchas discusiones muy interesantes. Obviamente todos tenemos como muchas propuestas, quisiéramos preguntar, pero bueno, pues por ahora yo creo que vamos a dejarlo aquí. Maestra, Muchas muchísimas gracias. gracias por su participación. Espero no sea la primera. Espero pronto de poder traerla acá a Aguascalientes y que aquí nos dé otra buena charla también, ¿no? Y también ir a visitarla ya a la UNAM, ya que nos reciba también. Claro, Bueno, sin más preámbulo, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso, abran los micrófonos para que se oiga esto. Muchas gracias, rector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra, ¿no? Un abrazo para todas y todos, para ese maravilloso lugar que es Aguascalientes, y ya habrá oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, profesor Enrique Cano. De verdad, rector, feliz, y estamos de verdad a la orden para cuando se requiera. Que tengan excelente tarde, que haya mucha salud y bienestar familiar. Muchas gracias. Claro, igualmente, saludos a todos, chicos, muchas gracias. Gracias. Gracias por conectarse. Adiós. Gracias.